Bueno, también habíamos visto de paso temas de cómo hay un montón de artesanías mestizas, cómo se adaptan los encajes españoles, las rendas o randas, a la cierta sensibilidad, ñandutí, tela de araña, el valor cultural que tiene, pero también la discriminación social que se puede sentir por seguir usándolos, pero realmente es una artesanía maravillosa. Y se usaba también para el mobiliario litúrgico, para la mesa del altar, etcétera, etcétera. Y después se va difundiendo. Como también... En algunos ¿Cómo? que en algunos lugares todavía se enseña Sí, sí, cómo sí, sí. realizarlo. Es una... a ver, Paraguay y en Corrientes en menor medida se valora mucho esa como producto de exportación, pero es muy raro que veas a una señora de clase media o clase alta utilizándolo. ¿Cuándo son las que mejor podrían comprarlo? Porque no hay una valoración social de ese producto. Se lo entiende como una artesanía para vender, como una cosa linda. Puedo tenerlo de adorno en algún rincón de mi casa, pero no tiene ese valor, o lo puedo hacer para la iglesia, o lo puedo hacer, pero es muy interesante. El tema de todos los pueblos desarrollaron algún tipo de alfarería con de distintas formas, más o menos elaborada la decoración, decoración incisa, pintada o lo que fuera. La artesanía de los guaraníes, de la cerámica de los guaraníes no era de un gran desarrollo, se utilizaba por ahí como para los ritos funerarios, para proveerle de cosas a los difuntos y guardar los restos, sobre todo. Obviamente los españoles, los jesuitas, en el proceso de aculturación, permite el uso de eso, pero le quita el significado ritual, sagrado, y lo pasa a la órbita de lo profano. Toda la cuestión del acarreo de agua, filtros de agua que eran muy necesarios, con piedras y vasijas, se manejaba a partir de, obviamente, de objetos producidos artesanalmente. Una aclaración que sirve también para la actualidad. Los pueblos nómades o que tenían nomadismo estacional no tenían desarrollo de cerámica, porque se rompía, digamos, son los pueblos sedentarios los que detentan los que la tienen cerámica. Pero hoy en día vos te encontrás con cerámica cerámica chorote, ¿verdad? Y encima cambia, cada 10 años te hacen, esta es la de siempre, digamos, y te cambian el diseño, o sea, yo conocí cerámica negra, y ahora no existe más, no hace más cerámica negra, y te dicen, no, esto es lo que siempre hicimos. Son productos actuales, son neoartesanías. No, pero a lo que voy es que también esto deviene, digamos, de estas transformaciones y a veces que nosotros tenemos tan acostumbrados al plantear de que no, son sociedades tradicionales, por lo tanto no cambian, cambian muchísimo más que la nuestra, porque encima Claro. no tenemos la escritura. Solo sociedades muy aisladas pueden tener formas y producciones muy estables. Siempre hay modificación. Por ahí los guaraníes que tenían un largo periodo tenían periodos de Los tupí eran nómades, los guaraníes no. Por eso por eso se formó, por eso era tupí guaraní. Sí, son parientes, pero no tienen exactamente son grupos como los chiriguanos chané. Los chiriguanos son grupos tupí, los chanés son sedentarios, ¿no? Son arahuá, creo.
Está. Bueno. Sí. O la cestería sí tenía mucho material para producir, para transportar, para sedazos, para montones de actividades cotidianas. Era por ahí mucho y más fáciles de transportar, de llevar para sembrar, para cantidad de trabajos. Las cerámicas, perdón, la cestería, que también se ha mestizado, obviamente, y ha evolucionado como tantas, como siempre decimos, como toda producción se va adaptando a las necesidades, conservando algún rasgo que la sigue haciendo sigue siendo reconocible como perteneciente a un determinado grupo. Profe, Sí, acá tengo, ¿ves? ¿Las ves? sí. Buenísimo, excelente. Acá tengo una también. Estamos todos muy provistos. Bien, perfecto. Bueno, hay toda una culinaria mestiza también, el chipá, famosísimo chipá. El trabajo... Cuando rindamos presencial, ¿lo va a llevar chipá, profe? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Le tomamos la palabra al compañero. Bueno, buenísimo. Que también hay un mestizaje permanente, porque digamos, pensemos de vuelta en estas condiciones de tanto aislamiento. Los jesuitas que tenían como una formación muy importante en todos los desarrollos productivos, se encontraban con desarrollos locales y los interpretaban y los mezclaban y los mestizaban, como mestizaron el guaraní. El guaraní que se habla hoy es producto de ese mestizaje, más que la lengua originaria de los abá. ¿Vos estás diciendo que es un cocoliche? No, un mestizaje. El cocoliche es otro mestizaje. El yobará puede ser que se llame eso, la lengua cuando como que igual que el portuñol, el yobará creo que le llaman. Puede ser cuando le mezclan con el castellano, pero la lengua de los guaraníes que se codificó es la abá. No la que se habla más en Misiones, en la sierra. Hay grupos que no se asimilaron y detestan el abá, el guaraní codificado, digamos, ¿no? Pero hay muchos trabajos posteriores a Bañé. Ahí está. No me sale el nombre de él. Bueno. Ahí estamos. Sigamos haciendo una recorrida rápida. Les recomiendo que lo vean y vayan buscando. Las otras dos centros poblacionales antes de Buenos Aires, en la bajada desde Asunción y desde los pueblos de las Misiones, eran Corrientes y Santa Fe. Santa Fe compartía muchas características durante el siglo XVII con Buenos Aires, menos con Santa Fe, pero, por ejemplo, esta iglesia, que es la de los franciscanos de Santa Fe, tiene varias cuestiones que tributan al mestizaje que se estaba dando en la zona de las Misiones. Las maderas son de cedro de Paraguay que bajaban en jangadas y bajaban hasta Buenos Aires, aunque en menor cantidad, sobre todo cuando Buenos Aires era una ciudad poco
importante. Pero la estructura del templo, si ustedes ven, acá hay una galería, es más culta que las galerías del siglo XVII. Este es siglo XVII muy tardío. La galería del convento tiene también la misma estructura, y la torre, si bien es de mampostería, adobes, en este caso, los muros son de tapia, esta tierra apisonada, que ahora vamos a ver un poco más. Sobresale el techo también para proteger el muro de tapia. Acá le queda una zona más o menos descubierta, pero no estamos hablando del mismo clima, aunque es bastante tropical, subtropical, perdón, que el de la región de Misiones. Es muy interesante también el trabajo en madera. Nave única, altar barroco, el trabajo casi de filigrana del tallado. Y vuelvo, es franciscana la iglesia. Y todo el techo de par y nudillos más tirantes. En la base, fíjense que tiene como una mensulita tallada, no se nota mucho. Está perfectamente trabajado, acá sí se nota más, estos son los del coro. Todo este trabajo a su vez permitía que fuera menos atacada por los insectos. Altar barroco, de placas doradas, el altar, el púlpito, y el trabajo casi mudéjar, miren lo que son la estructura del techo, y la falsa bóveda, también de madera. Genera un falso crucero, pero para los fines de la liturgia le venía perfecto. Y el trabajo, no hay un solo clavo de hierro, como decíamos, el hierro era un material muy escaso y muy controlado porque era la materia prima para hacer armas también. Entonces, todas las rejas, todos los encastres son con tarugos de madera y trabajados por ahí con alguna pequeña herramienta de hierro, pero muy controlada. De hecho, estaría vinculado un poco con la arquitectura árabe, ¿no, profe? Porque sí es tiene influencia, sí. Digamos, en España también, sobre todo en la zona de Andalucía, pero se ve en otras regiones, Andalucía es el último bastión musulmán antes de la caída de... la arquitectura en tierra la manejaban mucho los musulmanes. Grandes partes de la Alhambra, muros de la Alhambra defensivos, muros de contención, son de tierra apisonada, de tapia. Tapia o tapial, también van a escuchar por ahí. ¿Ven la estructura del falso crucero? Acá es en este sentido, y en los supuestos naves del transepto están en el sentido perpendicular. Y entonces reciben toda esa influencia, y el plateresco, por ejemplo, que es un intento de copiar el Renacimiento italiano, ya el manierismo, tiene un trabajo de filigrana en la piedra o en los revoques, y que son totalmente heredados de los árabes, de los mozárabes, de los mestizos ya, o los árabes que aceptaron convertirse al catolicismo para que no los expulsen de España. Y también esto también podrían ser algunos expulsados, ¿no? Podrían haber hecho algunos expulsados, porque también sí. Había una variedad cultural muy en importante. Santa Fe era mucho más difícil, la mano de obra indígena era mucho más reacia a ser asimilada. Como en Buenos Aires. Más vale, digo, el dominio efectivo de Santa Fe hacia el norte era muy pequeño, y hacia el oeste un poco más, había estancias jesuíticas, pero de Santa Fe, del Cabildo de Santa Fe, dependía lo que ahora es Entre Ríos, hasta que el Cabildo de Buenos Aires se lo saca.
Pero el puerto de Santa Fe, que nunca voy a entender por qué Garay la fundó de aquel lado y no del lado donde está ahora Paraná, el puerto real de Santa Fe, cuando se traslada hacia la ubicación actual, más al sur y más lejos porque se los comía el río, a la barranca es muy poco firme en esa zona de Santa Fe, donde está Callastá. La ciudad se tendría que haber fundado en Paraná y hubiera tenido mejor puerto y menos inconvenientes y demás, pero bueno, esas vicisitudes históricas a veces no las entendemos. De todas maneras, también por ese mismo tipo de aislamiento y de marginalidad de estos lugares, lo que dice Pablo es cierto, hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que haya habido muchos marranos, y muchos marranos saben por qué le decían a los árabes o a los judíos que seguían siendo judíos más allá de que públicamente hayan aceptado la religión católica. Como no pueden comer cerdo, carne de cerdo, le ofrecían jamón y ese tipo de cosas, y había toda una cuestión hasta despectiva, y la Inquisición buscaba descubrir a los falsos convertidos, falsos conversos. Así que bueno, todo un tema. Es probable que haya... Aclaración. Es probable que Callastá está en una isla, digamos, está entre ríos también, así que muy probablemente sea como un factor defensivo que hayan elegido. Y la ciudad de Santa Fe está en la encrucijada, en la confluencia de un brazo del Paraná con el río Salado, porque los pueblos de esas zonas eran muy aguerridos y resistieron mucho el avance y la instalación de los españoles. Acá vemos la construcción de Tapia, que es la que persistió durante todo el siglo XVIII en Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, que vamos a ver, empieza a construir en ladrillo ya en la última década del siglo XVII. Este es Pauque, un jesuita que anduvo también por allá, tenían la actual... no es la catedral, es la iglesia de la Candelaria, en la Plaza 1 de Mayo de Santa Fe, es la iglesia de los jesuitas. Y ellos construían mucho con este sistema. ¿Ven? Estos palos, estos verticales, son las guías, se hacían chapas de madera, iban deslizándose hacia arriba, conforme se iban llenando de tierra y se iba apisonando. Y este mismo sistema es el que se está utilizando en varias partes del mundo. En las islas, en Santa Fe, se está empezando a autorizar la construcción, y fíjense que en un lugar muy húmedo también sigue siendo eficiente, y frente a las temperaturas tiene un comportamiento perfecto. En verano es muy fresco y en invierno conserva mucho el calor y no permite la pérdida de calor, entonces es altísimamente eficiente y sostenible. En Europa se está usando mucho la construcción de en tierra apisonada con muy buenos resultados, y es básicamente el mismo procedimiento que se usaban los árabes y que trajeron los españoles a la zona del litoral, donde no había piedra, ya desde Santa Fe para acá prácticamente no hay piedra, o incluso en zonas del noroeste. Las casas, ven lo que decíamos hoy, esta es una de las principales casas, hoy sede del Museo Histórico Provincial, la Casa 10 de Andino. No está bien, esta es la vista desde la calle. Fíjense que no se cierra en patios como uno tiene la imagen de una casa importante colonial o de este periodo. En Santa Fe el tejido se llama lo construido efectivamente. La trama urbana son las calles y las plazas,
y el tejido es con lo que se rellena esa trama. El tejido urbano en Santa Fe, aún en la zona más céntrica, es muy abierto. Entonces se cerraba el muro con tapiales o con cercos de vivos, de tunas o de algún tipo de cerco vivo. Y acá terminan haciendo una casa del siglo XVIII, parece un chalecito de San Isidro, digamos, ¿no? Pero bueno, fíjense que siempre las zapatas de madera trabajada, la doble galería, muy apta para el clima local, bueno, en este caso aljibe y demás. Las casas... Perdón, profe, muy parecido a la construcción esa que hay en San Antonio de Areco, en la blanqueada, Puede que era ser, sí. sí. Muy parecida a eso. Sí, toda esta zona se manejaba con estos prototipos, estos tipologías arquitectónicas. Y volvemos, ¿esto es una casa chorizo o no es una casa chorizo? La casa chorizo tiene otro tipo de arquitectura en el sentido de decoración italiana, por ahí columnas son de hierro fundido ya, o de pilares de ladrillo, pero bueno, acá todavía había mucha disponibilidad de madera, cosa que ya en Buenos Aires es más difícil. Para las paredes pequeñas sí se usaban mampuestos, ¿saben mampuesto qué quiere decir? O mampostería, puesto con la mano, hablando de artesanía. El ladrillo de barro sin cocinar, amasado con estiércol y con paja, es mucho adobe, para hacer mampuestos de adobe para las paredes más pequeñas, pero para las paredes muy anchas, como los muros de una iglesia o de alguna casa importante, los muros exteriores o alguna cuestión de esas, se usaba la tapia. O sea, se combinaban ambas técnicas de arquitectura en tierra, de construcción en tierra. Y vamos ya bajando a Buenos Aires, nos quedan unos 5 o 10 minutos. Cualquier cosa, los que quieran hablar, hacemos una tercera sesión. Perfecto. Wendy, te contesté hoy también para ver esto. Pensemos en Buenos Aires, mediados del siglo XVIII. Habíamos dicho que con la Guerra de Sucesión, Buenos Aires empieza a adquirir importancia tanto como mercado de esclavos, terminan dándosela en concesión a una compañía británica. Entonces empieza la producción de carne, y en principio carne seca, salada, o acá en Buenos Aires es más difícil salar al sol nada más, tasajo y charqui. En la banda oriental también empieza a haber vaquerías, y en Santa Fe otro tanto, en menor cantidad. Pero bueno, esto era la ciudad de Buenos Aires, que estamos hablando de la calle Chile y la calle Viamonte, más o menos. Estamos ahí. Fíjense, si uno pudiera ver este plano, vamos a ver muchas casitas, bloquecitos lineales. En el centro, sí, de Buenos Aires, ya en el siglo XVIII, empieza a compactarse, empieza a haber muchas casas de patio. Los jesuitas empiezan a cocinar ladrillos, y una de las cosas para las primeras que se hace es la nueva iglesia de la compañía en la Manzana de las Luces, antes estaba en la plaza, cerca del fuerte, y se empieza a hacer de ladrillo el fuerte, porque la plaza de Buenos Aires empieza a ser necesariamente un baluarte militar del Imperio Español. Ya durante el gobierno de Carlos III se crea el virreinato. Y se crea no solo el virreinato, sino que se hacen una serie de fundaciones en todos los bordes del imperio, pero en lo que a nosotros respecta está Carmen de Patagones, que es la génesis de la actual Viedma,
que es durante mucho tiempo. Es el mismo, es lo mismo de lo que vos decías de Santa Fe y Paraná. Viedma es inundable, Carmen de Patagonia, Lomada es alto. Claro, sí, sí. Pero bueno, los pobres maragatos, que son las de una región de Castilla, los dejaron ahí y hasta que pudieron hacer casas vivieron unos aleros, las cuevas de los maragatos se visitan todavía, y es una de las poblaciones más al sur de todo el imperio español durante mucho tiempo y de la Argentina también. Se funda Concepción del Uruguay, se funda Montevideo, se van fortificando las fronteras para detener el retroceso y detener el avance. Piensen que Pedro de Ceballos llega con un ejército enorme, entonces eso también es una población que empieza a requerir producción y producción local cada vez más importante. Bueno, Buenos Aires empieza a cocinar ladrillos y tejas, se empieza a ver cal. La cal en la zona pampeana, a diferencia de Córdoba, donde había mucho piedra caliza, se saca de los arroyos, los lechos de arroyos con conchillas, se sacaban las conchillas, se molía, se cocinaba en hornos primitivos, pero se empieza a construir ya al poco tiempo las casas privadas también. Nos quedan unos pocos minutos. Los que quieran quedarse para hablar del práctico, lo hacemos después de esto. Buenos Aires va creciendo. Esto es el último resto que pervivió casi hasta la época de la independencia, el piquete de San Martín. Eran los últimos restos del primitivo asentamiento de los jesuitas. Leoní Matiz lo interpretó bastante bien, pero hay documentos y otras épocas y otros, dibujantes y contemporáneos que lo vieron todavía ya a principios de la independencia, estaba casi en ruinas. Bueno, esta es la construcción, ya es muy tardía, es 1804 la Recoba. Lo que vamos a ir viendo en Buenos Aires, tanto vamos a tener herrería, vamos a tener tallado de altares rococó, la última fase del barroco. El desarrollo de Buenos Aires se va dando hasta el siglo XVIII, hasta fines del XVIII. Es el último de las ciudades importantes, crece mucho durante todo el siglo XVIII, llega a tener una población casi parecida a la de Lima, al final de la colonia. Evidentemente, la guarnición militar y primero la sede de la gobernación, que era más anterior, pero la creación del virreinato, genera una serie de instituciones, una burocracia que va haciendo que la ciudad crezca muy rápidamente. Isidro de Lorea, que era un sevillano, asentado en Buenos Aires, también había muchos artesanos y mucha producción traída desde Brasil y artesanos brasileños. Hay un famoso también tallista de altares, que era es notable, son notables los altares de Buenos Aires. Porque hay una producción que, ya le digo, es muy tardía para lo que eran los altares todos de oro, abigarrados del barroco americano más primigenio. Hay ya un desarrollo muy rococó, muy en contacto con lo que estaba sucediendo en Europa y en Brasil. Si uno va a Europreto, va a alguno de las iglesias barrocas que todavía pueden quedar no tanto en Salvador, sino en Río o en alguna ciudad de Minas, es muy interesante ciertos diálogos. Europreto, en Oro Preto. Mariana, Soyo del Rey y demás. Pero conviven líneas más de barroco más tradicionales. Esta es la iglesia del Pilar. La estructura no es tan barroca, es lo que llamamos manierismo, pero también es todo construcción ladrillera. El altar es absolutamente, el púlpito es absolutamente rococó.
Y llegamos a fines del siglo XVIII con líneas neoclásicas. Esta no lo van a poder creer los que no la conocen, es San Francisco, ahí en Alsina y Defensa, que era una iglesia muy sencilla, pero muy correcta en su clasicismo. Esto viene, después lo vamos a hablar con más detalle. En cambio, San Roque es más barroca, que es la iglesia de los terciarios franciscanos. Y esta es la construcción de los jesuitas en San Telmo, que no la terminaron y que hoy es más un neocolonial, pero esta capilla existe tal cual. Este claustro está, pero modificado. Es ahora Fundación Mercedes Sosa. Y fue la prisión también. Claro, fue prisión de mujeres. Y por último, damos un pantallazo, les recomiendo